La voz de Jingwoo cortó el silencio de la sala como algo físico. Les ordenó que se inclinaran ante la estatua, que hicieran una reverencia ante la cosa que acababa de matar a 6 de sus compañeros y que seguía mirándolos con aquellos ojos como brasas. La respuesta fue inmediata y furiosa. Lo maldijeron. Le preguntaron si había perdido la razón. Entonces Son habló. Preguntó a Jingwoo qué había descubierto, y cuando Jingwoo admitió que solo era un presentimiento, Son asintió con la misma calma. El instinto de ese hombre había mantenido vivos a 10 de ellos. Era suficiente. Y el líder de la incursión se inclinó ante la estatua que le había arrancado ese brazo. El efecto sobre el grupo fue inmediato. No entusiasta, pero sí real. Uno por uno, con la lentitud de quien hace algo que va contra todos sus instintos, los cazadores se inclinaron. La luz en los ojos de la estatua comenzó a apagarse. El grito que estalló en la sala no fue de miedo sino de incredulidad. Los cazadores señalaban, se empujaban, miraban sin terminar de creer lo que veían. Jingwoo exhaló. Había funcionado. Pero su mente ya estaba 2 pasos adelante. 2 mandamientos más. Alabar al Señor. Demostrar la fe. El juego no había terminado, y él lo sabía antes de que el templo entero comenzara a temblar. El suelo vibró bajo sus pies con una frecuencia que se sentía en los huesos. El trono del fondo crujió. Y la estatua, aquella figura cuya cabeza rozaba la cúpula de la sala, comenzó a levantarse. Los aplausos murieron instantáneamente. Las caras que un segundo antes estaban llenas de alivio se vaciaron de todo color. La estatua se incorporó en toda su altura. Miró a los cazadores. Dio un paso. El impacto de su pie contra el suelo resonó en las paredes como un trueno contenido dentro de piedra. Y los cazadores que segundos antes habían estado celebrando ahora solo podían mirar a Jingwoo con la desesperación pura de quien no tiene nada más a lo que aferrarse. Jingwoo ayudó a Hue a ponerse de pie y les dio la segunda clave: alabar al Señor. Y entonces uno de los cazadores más jóvenes, un hombre callado que raramente había dicho nada durante toda la incursión, dio un paso adelante. Dijo que cantaba en el coro de su iglesia, que llevaba años haciéndolo, y que estaba orgulloso de eso. Caminó hacia la estatua con la respiración de quien ha decidido que tiene miedo pero va a hacerlo de todas formas. Y cantó. Su voz era limpia, genuina, pero Jingwoo sentía algo equivocado, una disonancia entre lo que ocurría y lo que el templo exigía. Aquel muchacho cantaba a su Dios, no al Señor de este lugar. Y aunque la lógica decía que si la estatua no se movía era señal suficiente, el instinto de Jingwoo insistía con la persistencia de una alarma en la oscuridad. No encontró manera de callarlo. El suelo tembló. El pie de la estatua aplastó al joven del coro con la indiferencia de quien aplasta algo que no merece consideración. Lo que quedó después no era algo que los ojos pudieran procesar sin que algo en el cerebro intentara desconectarse. Una cazadora perdió el control de todo. De sus gritos, de su cuerpo, de la última barrera entre el miedo manejable y el terror absoluto. Los cazadores se dispersaron hacia las paredes, pero las paredes tenían sus propias estatuas, y esas estatuas también se movían. Park corrió con todo lo que tenía, con la imagen de su familia ardiendo en la mente como el único combustible que le quedaba, su hijo pequeño y su esposa con el segundo hijo que todavía no había nacido. Kim lo llamó. Park se giró. Algo afilado le atravesó el pecho desde atrás. La espada de una de las estatuas de la pared lo dividió en 2 con una limpieza que era casi obscena. Los 2 mitades cayeron en direcciones opuestas. El templo era carnicería en movimiento. Gritos desde todos los ángulos. Una cazadora pidiendo ayuda. Alguien gritando que le habían arrancado el brazo. La estatua gigante aplastando, golpeando, persiguiendo. Jingwoo corría con Hue aferrada a su cuerpo. En su mente, el segundo mandamiento giraba como una rueda atascada. No había encontrado herramientas ni mecanismos cuando exploraron el lugar al entrar. No había nada excepto las estatuas del círculo. Las estatuas. El pensamiento llegó con la claridad repentina de algo que siempre había estado ahí. Gritó con lo que le quedaba de voz. Que corrieran hacia las estatuas con instrumentos. Nadie dudó. Era notable. Son llegó primero a un arpa. Se quedó inmóvil ante ella, aguantando la respiración, y los dedos de piedra de la estatua comenzaron a moverse. La sala se fue llenando de música. Kim llegó a una mandolina con los pulmones en llamas y se derrumbó ante ella, y cuando las notas brotaron del instrumento la estatua gigante que lo perseguía se detuvo y Kim lloró sin vergüenza, con los hombros sacudiéndose, con todo el dolor de los últimos minutos saliendo a la vez. Jingwoo llegó a los tambores. Y los tambores no sonaron. La estatua giró hacia él. La distancia entre ellos se acortaba con cada zancada. Jingwoo miró a Hue, que lo sostenía por las mangas con las manos blancas de tanto apretar, y le dijo con la mayor calma que pudo reunir que si se quedaba los dos morirían.
Qingguo apartó sus manos con cuidado. Corrió. Detrás de él, los tambores comenzaron a sonar. Pero era el único cazador que no había alcanzado todavía una estatua con instrumento, y la ira de la figura gigante se concentró sobre él con una exclusividad que era casi personal. Corrió hacia lo que parecía ser un instrumento y Son le gritó que no fuera por ahí. Demasiado tarde para frenar. Lo que sostenía la estatua era un escudo, y el escudo cayó. Qingguo se lanzó hacia un lado. Rodó. Se incorporó a medias, con una brecha abierta en la frente que mandaba sangre sobre sus ojos, y la estatua gigante estaba sobre él. Movió la cabeza a un lado y al otro buscando entre la visión enrojecida algo, cualquier cosa, un instrumento, una salida. Se arrastró. Sus brazos apenas respondían. Sus piernas eran como peso muerto. Pero vio, a través de la cortina roja que tenía por visión, una estatua que no sostenía ni un arma ni un instrumento. Sostenía un libro. Se arrastró hacia ella con lo último que le quedaba. Se arrojó a sus pies. Y ahí se quedó, sin poder moverse más, mirando hacia arriba a la cara de la estatua gigante que se cernía sobre él con una furia que había superado cualquier escala humana de medir la ira. La estatua se detuvo. Detrás de él, la voz de la estatua con el libro comenzó a sonar. La tensión cedió. La expresión regresó a su neutralidad original. Qingguo sonrió. Fue una sonrisa pequeña y agotada, entre jadeos que apenas alcanzaban para llenarle los pulmones, y preguntó en voz apenas audible si estaban a salvo. Hue llegó corriendo. Se derrumbó a su lado y lo aferró con una fuerza que no correspondía a su tamaño, llorando sin control, repitiendo las mismas palabras una y otra vez mientras sus manos recorrían su cuerpo intentando curar todo al mismo tiempo. Pero ninguna de sus magias funcionaba. Usó todo el maná que tenía. Los cazadores que fueron llegando uno a uno lo miraron con expresiones que Qingguo no supo interpretar al principio. Luego intentó ponerse de pie. Su pierna derecha terminaba por debajo de la rodilla. Buscó con los ojos a través de la sala y encontró lo que faltaba, junto a la base de la estatua del escudo, en un charco oscuro, lo que había sido parte de él. Hue seguía intentando curarlo, con la nariz goteando sangre por el agotamiento de su maná, con el cuerpo llegando a su límite absoluto. Qingguo le dijo que podía parar. Ella respondió que no, que podía curarlo, que lo curaría. Los 6 supervivientes de 17 permanecieron en silencio alrededor de ellos. Son con su muñón. Qingguo con lo que le quedaba de pierna. Ninguno era capaz de poner una sonrisa. Entonces el centro de la sala comenzó a elevarse. El círculo mágico tallado en el suelo ascendió lentamente hasta formar una plataforma, y Qingguo supo, antes de que su mente lo formulara en palabras, lo que significaba. El tercer mandamiento. Demuestra tu fe. Ya había estado pensando en ello.